Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Le damos la bienvenida a un nuevo encuentro de Librería Abierta. Es un espacio que se ha generado en la editorial hace muchos años y que nos encanta realizar para hablar y celebrar sobre nuevos libros. En este caso se trata de Cuentos de Guerra, de Rosana Nofal, un título que pertenece a la colección Almanaque de la editorial Vera Cartonera, un proyecto dirigido por Analía Gerbaudo e impulsado por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral y el CONICET a través del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del Litoral. En diálogo y conversación sobre esta obra nos acompañan María Jesús Benítez y Rosana Nofal, a quienes agradecemos que hayan aceptado esta invitación. También agradecemos a quienes nos acompañan en esta reunión. Esta presentación se realiza en el marco del primer workshop internacional La literatura y su estudio en los espacios nacional, regional y transnacional de circulación de las ideas, Argentina, Brasil, España, 1945-2020, organizado por la Universidad Nacional de Tucumán y la Universidad Nacional del Litoral. Queremos agradecer especialmente a las coordinadoras académicas del encuentro, a Rosana Nofal y a Analía Gerbaudo, por brindarnos este espacio y el tiempo para conversar alrededor del libro. Vamos a presentar ahora a María Jesús, quien abrirá el diálogo. María Jesús es investigadora del CONICET y docente de la Cátedra de Literatura Latinoamericana de la Universidad Nacional de Tucumán. Es directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos y secretaria de redacción de la revista Telar. Su trabajo de investigación se centra en la escritura de los viajeros que recorren durante el siglo XVI el Estrecho de Magallanes y el río Amazonas. Publicó con La Lanza y con la Pluma la escritura de Pedro Sarmiento de Gamboa y es coautora, junto con Carmen Perilli, del libro Siluetas de papel. Gracias por acompañarnos hoy, María Jesús, y bienvenida. Te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Solo aclaro que la dirección del Instituto Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos está ahora a cargo de la doctora Isabel Arauz, que nos está acompañando también desde la pantalla. Y bueno, agradecer esta invitación a presentar Cuentos de Guerra, editado por Vera Cartonera en su colección Almanaque. El libro de Rosana es impulsado por una búsqueda de sentidos. En él, en diálogo con el título de workshop que los ha reunido esta semana, circulan ideas, pero sobre todo modos de contarlas. Cuentos, guerra, es el ensamble que se condensa en las páginas del libro. Y entonces me voy a permitir empezar con un cuento, porque es un género que sé que le gusta mucho a Roxana. Y bueno, pido disculpas, lo voy a leer. Es un fragmento de Alicia a través del espejo. Como estaba diciendo, me parece que está bien hecha la resta, aunque por supuesto no he tenido tiempo de examinarla debidamente. Reconstruye la escena del diálogo de Humpty Dumpty y Alicia. Pero en todo caso lo que demuestra es que hay 364 días para recibir regalos de no cumpleaños. Desde luego, asintió Alicia. Y solo uno para regalos de cumpleaños. Ya ves, te has cubierto de gloria. No sé qué es lo que quiere decir con eso de la gloria, observó Alicia. Humpty Dumpty sonrió despectivamente. Pues claro que no. Y no lo sabrás hasta que yo te lo diga. Quiere decir que ahí te he dado con un argumento que te ha dejado bien aplastada. Pero gloria no significa un argumento que te ha dejado bien aplastada, objetó Alicia. Cuando yo uso una palabra, insistió Humpty Dumpty con un tono de voz más bien desdeñoso, quiere decir lo que yo quiero que diga, ni más ni menos. La cuestión, insistió Alicia, es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. La cuestión, zanjó Humpty Dumpty, es saber quién es el que manda. Eso es todo. Estábamos en guerra, afirma enfático en agosto de 2008 el genocida Antonio Domingo Bussi en el marco del juicio civil por el secuestro y desaparición de Guillermo Vargas a Ignacio. La guerra, como categoría material y moral de un estado de lucha, de armas y enfrentamientos,
se instala en la sala de audiencias y es reforzada en la instancia de los alegatos. Cito: en Tucumán había una guerra y los militares actuaron en defensa de la patria. Guerra y patria componen un binomio tenso que enfrenta discursos en la sala, escenario al que ingresan los testimonios en conflicto. Las teatralidades de las memorias tensionadas durante ese juicio público y oral, el primero, que por crímenes de lesa humanidad se concretó en Tucumán, son asediadas por la lectura crítica, intensa e incisiva que propone Rosana en este libro trascendente y necesario. Necesario para los lectores y las lectoras, e intuyo, porque tantos años de trabajo compartido me habilitan a hablar de percepciones para la propia Rosana. Es que Cuentos de Guerra es resultado de la trayectoria intelectual de Rosana, de años de estudio y organización de un vasto corpus y de construcción de categorías teóricas precisas. Las memorias en conflicto, los testimonios del desgarro y la violencia política en el Cono Sur han atravesado sus sólidas investigaciones y se ha transformado, mi querida colega, en un referente insoslayable, que además ha construido y sostenido redes de estudio, trazando, cual avezada navegante, una cartografía conceptual, pero también afectiva, donde las líneas, nunca en fuga, convergen en espacios democráticos, como este workshop, donde el saber se construye y de manera generosa se comparte. El libro tiene sus huellas, ¿no? Todas tus huellas. Revela esas lecturas sedimentadas que siempre me interpelan, las marcas de lo escrito, de los avances y los cuestionamientos. Impetuosa, Rosana enfrenta aquí nuevos desafíos e incorpora a su repertorio de abordaje escrituras complejas, otros registros de la palabra impresa. ¿Se oye porque dice inestable la conexión? Se escucha bien. Sí. El riesgo es para mí explícito. Tomar ese acto de clausura que supone la lectura de una sentencia y desde la lógica del detalle, a partir de ese término guerra, poner en escena un relato que tiene que ser contado. En este punto se instala la pregunta sobre la naturaleza de la gestualidad del testimonio en la sala de justicia y, por otro lado, los modos testimoniales de contar una vida. Me detengo en ese registro del lenguaje jurídico que es la sentencia y los testimonios que la sostienen, porque, como afirma Rosana, más allá de la lógica del discurso jurídico, más acá de las vidas que se construyen en las causas, en este escenario, la palabra oral es prueba y en el transcurrir de los procedimientos de la justicia penal deviene en materialidad de documento probatorio, ¿no? Es una cita muy potente, como todo lo que constituye el libro. La sentencia, entonces, para mí, es ese epítome del lenguaje jurídico escrito. Reproduce testimonios, voces que no se pueden intervenir, discurso directo sobre el que un otro arma tonos, recupera silencios, reproduce lo que debe ser contado y oído. Es, entonces, un documento que se edita, un recorte, la figuración de un orden. La pregunta inevitable que me surge es, ¿pueden recuperarse los gestos? ¿Cómo representar en una caligrafía legitimada los silencios y las vacilaciones, los trémulos de una voz? O como se pregunta Ana Longini en el poético prólogo que abre el libro, ¿cómo hacer para asomarnos al miedo abismal, a la espera incierta? Quienes estamos hoy aquí sabemos que el discurso jurídico no solo representa un poder, sino que es también un poder indisoluble de su soporte institucional. Es un discurso imponente, esencialmente normativo, pero también performático, operativo, ya que instaura realidades nuevas, modifica lo existente, impone modelos de conducta, pero también castigos. Es un lenguaje que atenta muchas veces contra el derecho a entender que tenemos como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Creo que esa es una de las grandes deudas todavía del discurso jurídico. El discurso jurídico no es simplemente contrastivo o descriptivo, posee, y eso es algo que me parece muy potente, la capacidad intrínseca de la acción,
Como dicen los juristas, en el plano del derecho, decir es siempre hacer. Y ser hacedores implica dar una respuesta, reponer algo que falta. En la sentencia, entonces, lo dicho, lo vivido, esa experiencia comunicable, como acota Rosana, adquiere el estatuto de existente. Es, casi nada, es. La siempre asombrosa María Moliner afirmaba que quien maneja la terminología tiene el poder. Precisamente ella, ¿no?, que tanto le costó que se la legitimara. El encuadre de lo bélico, que nuclea el alegato del imputado, constituye una retórica anclada en términos técnicos, como si el uso de un vocabulario específico constituyera una verdad incuestionable. Zona de operaciones, estado de sitio, trincheras, allanamientos, individuos, salpican el testimonio pretendidamente hegemónico del acusado y son abordados incisivamente por Rosana. Frente a ese discurso monolítico de la intolerancia, Rosana empuja los límites e instala la lógica paradojal de una literatura de la memoria. Es el lado A y el lado B de la sentencia y el alegato. Es la transición necesaria y reveladora entre Alicia y el espejo. El constructo de la paradoja se desplaza de la condición de incertidumbre y se traslada hacia las opciones interpretativas de la realidad. Perdón. Y así el libro entrelaza vidas y recuerdos, ¿no? Hay una cuestión que la quiero significar, que estoy tratando de dar cuenta de eso porque sé que tengo un tiempo, pero es admirable cómo ese trayecto intelectual de Rosana de construir y de instalarse en un campo de estudio logra en este libro dar cuenta con una capacidad... Sí, apagué la cámara. No, tengo retardo. ¿Ah? Tengo retardo porque tengo paciente a la noche. Ah, bueno, ¿y ahora cómo arreglo? Ahí está. ¿Seguimos? Bueno, Sí. decían, ¿no?, que esa capacidad que tiene este libro de dar cuenta en sus páginas de todo ese proceso reflexivo de tantos años de trabajo de Rosana, ¿no? Entonces eso es algo que permanentemente a mí me sorprendía y además me resultaba admirable, ¿no? Entonces, y así el libro entrelaza vidas y recuerdos. El horror y la utopía que se construyen en el lado filosofía y letras de la vida se introduce con el relato diferido de Carmen Perilli en el marco de la megacausa. Palabra que sobrevive desde un yo en la lectura literaria de las improlijas memorias, obra también editada en esta colección Almanaque. Más allá del testimonio literal intervenido en la sentencia, y esa es otra palabra impugnada, ¿no?, la de testimonio literal, las improlijas memorias instalan las dobles figuraciones de la palabra y la escritura que indaga Rosana. La escena inicial del libro de Carmen recrea un momento clave y estructurante, la sala de un tribunal federal donde pasado y presente se congelan y se cifran en un nombre que resuena, mal pronunciado, frente a jueces, familiares y asesinos. Porque para Rosana hablar de literatura testimonial permite la configuración de una nueva agenda vinculada a una ficción sobre las memorias en conflicto y la organización de su poética, que trasciende esas formas normatizadas de la sentencia en tanto género discursivo cerrado y absoluto. Bueno, ellos lo consideran absoluto, vos evidentemente no. Hay un compromiso claro por trazar nuevos recorridos y derivas que guían también los pasos a otras constelaciones conceptuales, donde el archivo, otra de las imágenes poderosas que se proyectan en el libro, es el lugar donde sobreviven los relatos, pero también es el rincón de los silencios de la letra muerta. Como afirma Arlette Farge,
El archivo es la huella en bruto de vidas que de ningún modo pedían expresarse así. Es una desgarradura en el tejido de los días, el bosquejo realizado de un acontecimiento inesperado. Entonces, el archivo no escribe páginas de historia, describe con palabras de todos los días lo irrisorio y lo trágico en el mismo tono. El archivo, como condensación de significantes, atraviesa, por tanto, la literatura y la historiografía de nuestro continente. Es en el archivo donde sobreviven diversos sentidos de la ley y del poder, pero también el modo en que se manipula para instalar desde allí, también paradojalmente el olvido. El olvido, la violencia, como otro de los modos narrativos que han configurado la historia y la literatura en América Latina, se expresan metafóricamente en los cuentos de guerra, categoría que, como afirma Rosana, es difícil desmentir, ya que los autores del género no tienen el mandato de hablar por delegación de las víctimas y sus familiares. Pueden organizar un relato con la voluntad de iluminar el imaginario del pasado, con claves para lo que vendrá. La escritura se dirime ahora entre la verdad narrativa y la verdad histórica. Y yo solo estoy tratando muy sucintamente de dar cuenta de toda la densidad teórica y conceptual que tiene el libro. En los silenciamientos del relato, forzadas, la violencia, los laberintos de un sistema perverso y represor, operan los cuentos de guerra. Ese vínculo confidente y luminoso de Rosana con la literatura recorre el libro y pone en escenas los desplazamientos entre esas escrituras de la urgencia, el parte de guerra, que es una categoría liminal, ¿no?, de Rosana, y el modo en que la lucha armada interpela la maquinaria de la memoria, la interpela, la activa, el modo en que Rosana lee los imaginarios revolucionarios y cuenta su historia apelando a las estructuras narrativas de ese tipo discursivo. Ahí el espejo vuelve a ser traspasado y la guerra, como un cuento, invierte las representaciones canónicas de la época. El héroe deviene el narrador, en un personaje clave de los relatos sobre los hechos. En cada página, la autora enfatiza su certeza en esos cuentos de guerra. Hay un acto de fe, ¿no?, y aseveración enfática, como sos, práctica, concreta, en los cuentos de guerra. Construye una instancia tan compleja como la judicial, el escenario de la sala de audiencias y el encuentro con ese veredicto hacedor de justicia como un acto de rememoración, ¿no? Y permanentemente ese repensar y reconstruir categorías que uno podía darlas por cerradas. El testimonio se reconfigura así en un relato, los escuchas en lectores, la sentencia en ese cuento que refiere a una guerra. El pretendido absolutismo de quienes creen poseer la verdad se reescribe en culpabilidad y condena. Sin embargo, como afirmás, más allá de la voluntad de la justicia, y eso me deja cierto estado de desazón, la deuda siempre está pendiente porque el delito es del Estado. La escena inicial que abre, dispara el libro, cuente lo que pasó esa noche, ¿no? El modo imperativo, cuente lo que pasó esa noche, es una invitación a la reflexión profunda, donde se escenifican desde el estrado y la figura del juez la consideración de las historias personales y las formas particulares de transitar esas experiencias vividas. Cuentos de guerra es un libro seductor, que no solo nos interpela con la agudeza de sus categorías, es también un develamiento de la propia autora, de lo que la conmueve, de las preguntas que la interpelan, de la búsqueda de sentidos de las palabras, de su capacidad para desentrañar y construir conceptos claves que despliegan nuevos modos de leer críticamente los soportes en los que se inscriben esos cuentos de guerra. Y ahí están, y cierro con esto, ¿no?, las gestualidades, el trabajo con las gestualidades infinitas y nunca pensadas como imposibilidad del lenguaje. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, María Jesús.
Hago un Sí, alto claro. camino para preguntar si se solucionó el tema técnico que hacía que todos se movieran. ¿Ya está? Para que Roxana pueda leer sin interrupciones. ¿Puede ser? ¿Está solucionado? Pero se escucha bien desde acá. Sí, Sí, no, porque yo veía movimientos y era como que uno es tan chico y decía si se mueve, si se cae algo. No, es la- Bueno. Entonces, No, de aquí se vio todo perfecto, ¿eh? Bueno, gracias María Jesús. Vamos a escuchar entonces a Rosana Nofal, doctora en Letras, profesora de Literatura Latinoamericana en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, investigadora del CONICET en el Instituto Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Tucumán. Ha publicado el libro La escritura testimonial en América Latina, Imaginarios revolucionarios del sur, y trabaja con temas de las memorias en conflicto sobre las dictaduras militares. Bienvenida, Roxana, te escuchamos. Ay, qué difícil, porque está todo mediado, pero no puedo ocultar mi emoción, ¿no? La emoción de la sala. Bueno, la presentación de un libro es agradecer, y quiero empezar agradeciéndole a mis hijas, a Luciana y a Emiliano, que voy de lengua madre en voz primera, que aprendimos con Mimi, que también está en la sala y me da una profunda emoción, a contar cuentos y a dibujar mandrágoras en las violencias del Cono Sur, y en la clase de literatura de filosofía de los miércoles y los viernes a las 7 de la mañana, y la universidad que es tan nuestra y tan ajena, y los cuentos del CONICET, ese sistema científico nacional de donde me reconozco investigadora con todo el orgullo. Es de la emoción hablar de la instancia más pública de la palabra escrita, que va más allá de la mano, de la vocalidad que acompaña el contar un cuento. Pantalla, papel, escritura material y humana, hacer cosas con palabras. Las marcas de la oralidad reponen lo inédito de una mesa redonda de nuestras infinitas, innumerables, pequeñas reuniones con cada uno de los que están en la sala. Las mesas de trabajo, las mesas de la Secretaría Académica nos acompaña Marta, las que se multiplican en clases, en Power, en libro, en congreso, las compañeras siempre, los compañeros, y el café una y otra vez. Gracias, Analía, por las conversaciones, por el proyecto, por el afecto, por los encuentros, por las noches de comidas ricas en distintas mesas de provincias, capitales, alguna vez hasta en Madrid. Porque fuimos armando, soñando, pensando. Analía, que me dio la orden de escribir. Maestra, editora del mandato y del deseo de un saber hacer. Agradecer al sello editorial de una universidad centenaria reformista, la Universidad Nacional del Litoral, el espacio de una biblioteca abierta, el espacio de un sello, Vera Cartonera, de cartones en una editorial académica, un espacio para los libros, para la literatura y el diseño de una política para habitarlos. A su directora, Ivana Tosti, por sus batallas enormes en el mundo de la bibliodiversidad, que no es tal, complejo ecosistema con marcas de género, que los libros se inician en las aulas y vuelven a ellas. A Félix Chávez, que fue mi editor de lujo, por el detalle de la edición, corrección y decir, el libro termina aquí. El mercado, el acceso abierto y la belleza del diseño de la colección Almanaque. A Julián Balanguero, porque dicen los que saben que la letra más hermosa es la que sabe disimularse, la que no se ve en el libro. La tipología perfecta se integra al diálogo de la lectura, un diálogo apasionado que cuenta un cuento por escrito.
a Silvana Soldati, que fue la fotógrafa de autor del final del libro. Gracias por el prólogo de Ana Longoni, lectura generosa y precisa. Con Ana nos cruzamos creo que una vez en la vida, pero logró ponerme de persona en personaje. Cito, el ensayo de Rosana Nofal, en Los Rubios, Analia Coucero, la película que vimos 1000 veces con Mimi. El ensayo de Rosana Nofal, quien lleva años investigando sobre estas narrativas, despliega diversidad de registros y géneros discursivos en los relatos sobre la lucha armada y la represión en la Argentina. Funciona como una suerte de caja de herramientas, conceptos o hipótesis que sirven para abordar esa abigarrada diversidad de vías para contar la experiencia colectiva y personal del límite, del tiempo y de los riesgos. Ana Longoni habla de un mapa, hoja de ruta. ¿Dónde estamos parados? ¿Cómo seguimos con las próximas coordenadas? Con Ana nos conocimos escriturariamente hablando del traidor. ¿Por dónde seguimos? Nos habíamos encontrado y en todas las zonas grises del testimonio. Hoy volvemos a pensar en el testigo de juicio y en la anatomía del testimonio en los juicios por crímenes de lesa humanidad. La disputa por la verdad, el valor oro, sigue siendo la disputa del género. La víctima inmolada, las y los militantes, los represores, la desposesión, la incertidumbre, el desamparo y la muerte han cuestionado los modos de representación desde la literariedad del relato testimonial verdadero hasta las formas más complejas de la metáfora, legitimaciones y familismos, los linajes de la palabra militante. Yo no pertenezco a la secta de los 70. ¿De dónde viene hablar de militancia? Las modulaciones literales de la palabra y sus ficcionalizaciones se han empeñado en decir lo indecible. Los testigos de una sin razón cuentan una y otra vez los cuentos de guerra. Cuentos que se reparten como moneda, en voz baja. Yo estuve ahí, yo los vi, yo pertenecí a ese ejército. Cuentos entendidos como un constructo colectivo que evita la sospecha sobre la verdad en los testimonios, a la vez que permite alejarse de las configuraciones autobiográficas en primera persona. Yo quise cambiar el mundo, yo quise cambiar el Estado, yo quise tener el gobierno. Los cuentos de guerra funcionan como esos partes breves que un mensajero logra escabullir a mucho riesgo desde el frente de batalla y que permiten orientarnos y decidir por dónde seguir. Las figuraciones de los cuentos de guerra no confrontan con el mandato de veracidad. Son la verdad del sujeto, son la verdad de quien los cuenta, son la verdad de quien los vive. Sobre una memoria primitiva de los hechos se suman las marcas subjetivas que compromete la rememoración, cruce de temporalidades y escenas de un lugar pasado al que siempre se recuerda para recordar y reconfigurar el presente. Es inevitable en ese movimiento la necesidad de sumar detalles, las monedas para cruzar, recomponer olvido, reponer el nombre de las personas ausentes, los nombres mal dichos, los nombres mal pronunciados, los nombres borrados, los nombres de las tumbas sin nombre. Los cuentos son legados entre generaciones, procesos muy complejos de transmisiones de experiencias que necesitan de recursos narrativos ficcionales para decir una verdad inédita en sus silencios. Es difícil desmentir un cuento de guerra, es difícil desmentir un cuento, porque son contingentes, fragmentarios, dispersos y verdaderos. Carmen Perilli, mi maestra, que está por Oriente, hablaba de una tribu desmembrada. Y en este punto, este libro, que es un libro muy demorado, un libro donde
necesité correrme de ser editora, el libro que viene después de la tesis, el libro que viene después de los papers, exhuma, transforma, recupera, estoque de reunión y organiza un nuevo mapa. Gracias entonces a María Jesús Benítez, mi compañera de cátedra, a Blas y a María José, la ONA que están en la cátedra ahora, a mi equipo de las teatralidades y las memorias de antaño, Sebastián Fernández, Pablo Delgado, Silvina Pérez Lucena, contando cuentos por la ciudad con pelucas y cajas de libros y colores. A mis nuevos equipos, a Vicky, Laura, Aranza, Carla, Sofía, Hilde, Majo, Florencia, que fuimos diseñando conjeturas y planes, y los próximos diseños de este universo. Aprender siempre que la nostalgia feliz es la de camino, camino, tinteneando siempre el haz de espada de la próxima escritura. Muchas gracias, Rosana. Muchísimas gracias. Por las gracias también. Analía, te escuchamos. Bueno, no tenía pensado intervenir, Rosana me decía algo. Escribí un texto, pero antes de leerlo no puedo bueno, como a Rosana le emociona a la gente que está allí, a mí que me encantan las pantallas y la virtualidad, no puede no darme felicidad ver, por ejemplo, a Bruno Ragazzi, que conversa con nosotros desde Resistencia desde hace muchos años alrededor de los cuentos de guerra, y no puedo no recordar los comienzos de este trabajo en 2009. Recuerdo así mucho al equipo primero de Rosana de Mandrágora, las matatitas con Aníbal que hacía su mamá en su casa, o sea, son demasiadas cosas juntas, así que escribí breve porque me imaginé que me iba a pasar esto. Y a lo que escribí solo quisiera agregarle que desde que empezó la pandemia, que le tengo prohibido a todo el mundo venir a casa, incluso a Ivana, que todavía no salí, le digo a Rosana que cuando venga va a tener que hacer el ejercicio de buscar, porque yo no lo sé hacer en la compu, de poner Nofal en mi compu, porque yo le digo que hay dos mujeres a las que quiero mucho y admiro, que son Rosana y Giselle Sapiro, y creo que se disputan punto a punto quién aparece más citada en lo que hago. Yo me enamoro de la gente a la que cito, no puedo no citar a alguien que no me fascine, así que me da mucha alegría que por fin este libro salga a la luz. Así que escribí muy corto porque me imaginé que me iba a pasar algo así. Esto podría empezar así, cantando una de León Gieco. Somos los Salieri de Charlie y le robamos melodías a él. También podría empezar así. Cuando escuché por primera vez hablar de los cuentos de guerra a Rosana en un workshop que tuvo lugar en 2009 en Tucumán, sentí lo mismo que cuando suena una de Charlie, o como más tarde le dije a Max Hidalgo a propósito de su controversial libro, como vimos ayer, para quien también aplica esta imagen, Demoliendo Hoteles. Argumento. Un trabajo disruptivo tanto desde el contenido como desde la forma. Como siempre le digo a Silvana Santucci y como le digo a todos los alumnos que quieren imitar las clases de Germán Prosperi, un trabajo inimitable. Porque solo se produce ahí, tiene algo de acontecimental, en el caso de Germán las clases, en el caso de Rosana con la escritura. Hay tres cosas que hizo este libro. Una, muestra qué tenemos para aportar los estudios literarios a los estudios de memoria, proponiendo una categoría teórica y haciéndola funcionar. Probablemente todavía sea el espacio menos visible del trabajo de Rosana. Hoy con Bettina Campuzano hablábamos de las disputas con Laurita García entre las ciencias, entre partes de las mismas letras, entre las didácticas específicas, las generales, las teorías literarias y las didácticas. Intentar ahí hacer una zona, intentar trabajar desde la grieta en el sentido político a lo Rinesi, es decir, haciendo de la grieta potencia, supone mucha energía.
mucho trabajo de cuerpo. Y también mucha dificultad para escuchar. A mí no me sorprende que la gente de sociales prácticamente ignore lo que puede hacer la gente de letras, aportando categorías teóricas y desconociendo lo mucho que ahí se puede hacer para pensar de un modo mucho más potente el campo. Pero digo que bueno, que es una de las batallas a dar, ¿no? Entonces digo, primer punto, muestra qué tenemos para aportar los estudios literarios a los estudios de memoria, proponiendo una categoría teórica y haciéndola funcionar. Estoy hablando de la grieta entre sociología y literatura. Se pareciera que siempre los sociólogos tienen para aportarnos a nosotros, o los historiadores, pero al revés, cuesta bastante más. A mí siempre me sorprendía en las muchas discusiones que tuvimos, en muchos workshops en Tucumán, que parecía que nosotros solamente teníamos que sacar la libretita de apuntes. Y es mutuo, es al revés. Ustedes también tendrían, ustedes también. 2. Habría otra manera de leer los relatos sobre prácticas. Y acá también voy a tocar otra disputa. Teoría, práctica, didáctica, teoría, estudios literarios, estudios de terreno. Otra vez, grieta, en el sentido rinesi del término, a transitar. Fue en base a esta formulación de Rosana, como desarrollé las propias, para estudiar como cuentos, hoy lo conversábamos, algunos creo que, de los míos creo que no son de guerra, pero lo tenemos que pensar para el tomo que le sigue a este de Rosana. Decía, para estudiar como cuentos, las autofiguraciones, los autosocioanálisis, en términos de Bourdieu, es decir, esas biografías que mientras cuentan su cuento, por eso ahí no lo uso como de guerra, cuentan su cuento, cuentan una historia de vida social, que también puede ser la historia de un grupo, de una clase, condensada ahí, legible ahí, mientras se lee ese cuento de esa historia. Es decir, no toda biografía es un autosocioanálisis, algunos lo son. Entonces decía, fue en base a esta formulación de Rosana como desarrollé las propias para estudiar como cuentos las autofiguraciones o los autosocioanálisis que atraviesan entrevistas, consultas, tesis, libros, programas de cátedra y un largo etcétera. No me contradigo, o en todo caso, no le copio a Rosana, sino que la heredo o le robo en los sentidos derridianos del término, por el modo en que Derrida habla de apropiación. Es decir, la heredo, siempre enseño ese concepto, la herencia pensada como fidelidad infiel, o el robo creativo, eso que también suelo enseñar bastante en mis cátedras y siempre que puedo, es un concepto que atraviesa la obra de Derrida. Son los términos que tengo a mano para hablar. Ayer en los workshops que tuvimos, la gente preguntaba por el tema de los usos de la teoría. A mí me gusta más hablar de apropiación, o creación, o imaginación, o fabricación, que se produce cuando hay transferencia, en el sentido psicoanalítico, es decir, solo puede haber transferencia cuando hay admiración. Cuando uno realmente cree que el otro puede enseñarle algo, y eso que uno roba o hereda o se apropia, llevarlo a otro lado, pero llevarlo creativamente, con potencia. Es decir, repito, términos derridianos para hablar de la apropiación que se produce en toda transferencia, en todo llevar algo de lo que uno admira por su potencia heurística. A mí nunca me da vergüenza decir que con Ivana Tosti somos amigas, porque con Rosana Nofal somos amigas, porque la subjetividad, que hay como una cosa de viso de distancia, de semblanza, de cosa descriptiva, neutra. No. Para mí es absolutamente a la inversa. Yo necesito enamorarme de una cabeza, de un pensamiento, y es el modo en que desde ahí o de un trabajo, y es el modo desde donde ahí creo se construyen las amistades y las cosas colectivas que hacen que uno se pueda apropiar de eso del otro para llevarlo a otro lado, pero no porque uno es amigo, porque lo quiere solamente, no, es al revés, por su potencia heurística, por eso es que uno se apropia, roba y lleva hacia otro lado, para hacer con eso que uno admira otra cosa. Cuando hablo de otra cosa, hablo de la que se necesita en el propio campo de intervención, que es el mismo, solo aparentemente, porque siempre es otro, porque cada institución, cada espacio, cada lugar donde uno interviene, fantasea con un intervenir, tiene sus problemas, tiene sus dificultades, tiene sus configuraciones,
Y luego uno también juega en una escena que es nacional, o regional, o transnacional, hasta donde nos dejan, y también ahí uno interviene, no sin dejar huellas de su lugar de origen. Entonces, repaso. Muestra que tenemos para aportar los de letras a la gente de sociales, una pelea en la que también están, entre otros, Videlbela Velar, Gabriel Giorgi, que lo dicen así explícitamente en sus trabajos, en este texto de Rosana. Abre otra manera de leer los relatos sobre prácticas, en general, en más de una disciplina. Y el tercero hizo lugar a lecturas diferenciales de los corpus, transitados por los estudios de memoria, mientras abrió otros y discutió la monótona y previsible repetición de los mismos nombres. Esto empezó en un workshop de 2009, donde Rosana dijo así, desarrapada, cómo salir del canon Sarlo, del canon Enie, del canon Radar, Entonces digo, hizo lugar a lecturas diferenciales de los corpus transitados por los estudios de memoria, mientras abrió otros y discutió la monótona y previsible repetición de los mismos nombres, invocados desde las mismas preguntas y recitados desde las mismas referencias autorizadas, haciendo lugar a una inercia tan atravesada por la pulsión de muerte, por el miedo, por la palabra autorizada tan ajena al riesgo, y por lo tanto a la posibilidad misma de hacer esa ciencia por la que todavía cobramos un sueldo como investigadoras del Estado. Algo que siempre charlamos con Ale Gassel. Cuesta hacer entender, sobre todo a la gente que está en pueblos centrales, o que son firmas del campo, que no hay dueños, ni dueñas, ni dueñes de los campos. Hay gente que piensa en diferentes lugares, y que se hace un lugar como puede, por prepotencia de escritura, por prepotencia de laburo, jugando un poco con las metáforas literarias que ya conocen. Salud, en definitiva, a cuentos de guerra, que por fin vio la luz, y sobre la que intenté ser muy breve, para no multiplicar tanto mis apariciones en YouTube, tan entusiasmada como estoy con lo que podemos, gracias a la introducción activa de estas tecnologías en las conversaciones sobre nuestros haceres y en nuestros haceres, entre los que se cuentan estas fantasías de nanointervención tramitadas desde Vera Cartonera, contra la triste y normalizada vuelta sobre lo mismo, o en términos de María Teresa Gramulio, contra tanta hojarasca. Gracias. Gracias, Ana. Muchas gracias. Bueno, dejamos abierto el espacio para comentarios, preguntas. Entró Carmen hace un ratito. Quería, Carmen, desde el Oriente, y saludar también a mi amiga Claudia, que no sé de dónde está, y muchos cuentos de infancia que nos contamos y nos seguimos contando estas historias de transmisión, a los compañeros que están de la facultad, algunos y otros están en pantalla. Qué fuerte, la verdad, Analia. Esto de las legitimaciones y de quién anota, ¿no? ¿Quién anota? ¿Quién una vida? Y por otro lado los riesgos y todo lo que esto implicó, el armar, salirse del canon, y del canon Sarlo, del canon esta figura de ser intelectuales de provincia o ser firmas del campo, ¿no? Y cómo implica un riesgo, implica alianzas, y sigo pensando en esas batallas. Eso quería decir. Gracias, Rosana. Bueno, dejamos abierto el espacio para algún comentario, pregunta. Claudio, sí, claro, adelante. En primer lugar, felicitarla a Rosana por su trabajo y por la culminación en lo que todos que estamos en este métier siempre aspiramos, que es el libro, ¿no?
También esa presentación de María Jesús, que me pareció muy... yo creo que debería de algún modo incorporarse al libro, si hubiera alguna manera, ¿no? Porque la verdad que incita a la lectura, y bueno, vamos a tener que hacerla, y ojalá hubiera una segunda oportunidad como para poder dialogar sobre algo que uno ya leyó. Pero bueno, quería decir eso en principio, y en segundo lugar, las últimas palabras que dijo Rosana sobre las alianzas dentro de los centros de investigación y de estudios que hay en el interior, o en el llamado interior. Me parece crucial, me parece estratégico que ocurran o que se produzcan esas alianzas, porque hay una producción de conocimiento, y hay una producción, y aperturas de campos, y una originalidad en los trabajos de ese llamado interior, que ameritan tener una mayor definición y un mayor reconocimiento, ¿no? No es una queja, ni mucho menos, está lejos de ser una queja, porque todos, de una manera u otra, hemos podido sortear muchos impedimentos y establecer vínculos transnacionales o transatlánticos sin necesidad de tener que pasar por las orcas caudinas del puerto, ¿no? Es decir, no se trata de eso. Sabemos movernos, o hay una comunidad científica que sabe moverse en ese sentido. Así que celebro que estas cosas también se puedan dar desde estos centros de investigación de alto nivel, como el de Tucumán, el de Santa Fe, y bueno, nuevamente felicitaciones a todos y a todas por este magnífico trabajo que están haciendo. Nada más. Muchas gracias, Claudio. Creo que hay que destacar que esta publicación, por eso yo hablaba de la importancia del sello universitario y de una política de libros, es de acceso abierto, ¿no? Que eso también, por eso hablaba de las batallas de Ivana, es de acceso abierto, como todo el catálogo de Vera Cartonera. Entonces, en el 2023 vamos a tener los libros papel, pero creo que avanzar sobre ese campo del acceso al conocimiento, ¿no? Desde estos lugares es clave, y tiene que ver también con esta disputa. O sea que el libro es accesible y está en la plataforma, en el maravilloso catálogo de Vera Cartonera. Bueno, yo voy a aprovechar ya que hablaron de la editorial para decir algo. Bueno, primero, como dijo Ana, bienvenido el libro Cuentos de Guerra, que hace mucho que era un cuento también, hasta que llegó. Eso por un lado. Por otro lado, la política de acceso abierto de Vera es una decisión que tomó Analía también como directora del sello, ¿verdad? Así que bueno, es todo el colectivo de Vera el que decidió que el catálogo sea abierto, y la verdad que para nosotros desde Ediciones UNL es una alegría que nos dejen trabajar en Vera, porque para nosotros es una forma de participar en un lado de la editorial, o de la cuestión editorial universitaria, que es realmente innovador, novedoso, no sé, es como algo espontáneo que vamos haciendo todos los días, y nos sorprende a nosotros mismos como colectivo, porque realmente somos muchas y muchos los que hacemos Vera, pero el impulso inicial siempre fue de Ana, y es la que tiene el equipo ahí unido y trabajando y comunicando. Así que bueno, eso.
Gracias por confiar en Vera, y gracias, Ana, por confiar en Ediciones para que estemos en Vera. Eso. No sé si alguien más quiere decir algo. Ay, yo sí quiero decir Victoria, algo. Perdón, tomo la adelante. palabra. Bueno, felicitarlas a Rosana por la publicación de los cuentos de guerra, que como dice Analía, Ivana, creo que estábamos esperando todos para poder hacer circular, no para leer, porque la tenemos muy bien aprendido a ese cuento de guerra. Entonces eso por un lado, felicitarla a María Jesús por la presentación, a Analía y Ivana por la gran editorial que es Vera Cartonera. La verdad que es maravilloso poder acceder a esos libros desde cualquier lugar y hacerlo circular. Y quería hablar un poquito de cuentos de guerra, porque desde que lo leí así en su totalidad, le escribí a Roxana y después comenté con Analía, me parece que este libro va a marcar un hito en el campo de los estudios de memoria, de los estudios sobre el testimonio y de los estudios literarios sobre el testimonio. En algún sentido me hace recordar a dos libros muy importantes dentro del campo de estudios de memoria. Uno es la reescritura que hace Elizabeth Schelin de los trabajos de la memoria, reapropiándose de teorías europeas para pensar el caso de la memoria en Latinoamérica, y el otro es el testimonio de Michel Pollack y Nathalie, nunca me sale muy bien ese apellido, en donde él estudia los diversos tipos de testimonio y va planteando sus estructuras. Yo creo que Roxana, gran lectora de ambos libros, se reapropia, o como diría Analía, reescribe con una infiel fidelidad esos libros y los está pensando para nuestro campo testimonial latinoamericano, y creo que es doblemente transgresor este libro. Durante muchos años Roxana estuvo peleando para que el testimonio esté pensado desde la literatura, ¿no? Y para pensarlo hacia el interior del campo de los estudios literarios, y creo que una vez que ha conseguido instalar esa mirada, ahora desde el campo de los estudios literarios nos está poniendo sentencias, nos está poniendo discursos judiciales para repensar ese cuento en su potencia. Entonces me parece, bueno, nada, me parece fantástico el libro, y creo eso, creo que hay que leerlo y hacerlo circular en algún punto por lo que inaugura, ¿no? Y también por su terrible vigencia en este momento en el que estamos viendo las estructuras de ficción que sostienen los discursos judiciales, ¿no? Entonces me parece que es doblemente político y transgresor, y bueno, celebro esto. Eso quería decir. Gracias, Victoria. Dejamos el espacio abierto si alguien quiere decir algo más. Betina, sí, adelante. Bueno, muchas gracias por este espacio. Felicitaciones, por supuesto, a Rosana, a María Jesús, que siempre su escritura y su evolución es siempre desde lo afecto, desde la afectividad intelectual. Por supuesto a Analía, y a Vera Cartonera en la figura de Ivana, y bueno, me encanta lo que dijo la Vicky, así que, pero bueno, justo yo quiero sumarme a la línea de lo que habló Vicky, y decir que aunque no he leído este libro, sí, por supuesto vengo trabajando con Rosana la categoría del concepto, y lo que quiero agregar, sumar, es justamente la potencialidad que tiene la noción de cuentos de guerra. Me parece que, así como, bueno, Vicky lo hizo magistralmente, pero me sumo a esta línea, ¿no? Y estaba pensando, por ejemplo, en los prólogos de las distintas ediciones de los trabajos de la memoria de Schelin, en el que uno puede ir viendo en esos prólogos cómo la misma Schelin está pidiendo ampliar la agenda, ¿no? Cómo estos trabajos de la memoria, que están pensados, capaz que estoy diciendo una obviedad, pero están pensados justamente para estos tiempos recientes, para la violencia política reciente, ¿no? De pronto necesitan o precisan esta ampliación
la agenda, ¿no? Y pensar justamente en la inclusión del feminismo. En uno de los prólogos dice, bueno, cómo esto nos puede ayudar a pensar en la muerte de los niños wichí por desnutrición en el norte, ¿no? Esa ampliación de la agenda. Y me parece que también lo está diciendo Vicky a partir de la cuestión de lo judicial, ¿no? Entonces me parece que justamente estas son las herramientas, o es la respuesta que está dando Rosana a esos prólogos, ¿no? Como un concepto que se está construyendo desde Tucumán, de un modo, es una memoria localizada, ¿no? De pronto puede tener tal potencialidad que lo podemos usar en distintos puntos del país, del continente y del planeta. Entonces, bueno, eso, simplemente sumarme a las felicitaciones y de algún modo, si me permiten, lo pitoniza, anunciar la potencialidad de este concepto. Gracias. Gracias, Bettina. Hay un mensaje de Carmen que si quieren lo leemos para la grabación que vamos a subir. Felicitaciones para todas y todos, en especial a Rosana, a María Jesús y por supuesto a Analía y ese equipo maravilloso de Vera Cartonera que desafía con tanta eficacia la prepotencia del centro. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más. Bueno, entonces, si les parece, vamos a dar por cerrada la presentación. Gracias. Fue muy emotiva y hermosa. Gracias a Rosana, a María Jesús por decir que sí, perdón por el anacronismo del currículum. No sé si sí, Isabel, acá, disculpas. Gracias a Analía por pensar siempre en estos espacios. Gracias por dejarnos ser parte de Vera desde Ediciones UNL. Gracias, acá hay mucha gente que está en Vera, que trabaja con nosotros, así que somos un equipo grande con muchas personas dirigidos por Ana, así que bueno, eso. Muchas gracias y nos vemos pronto.